Bienvenidos al canal Chava Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. Evidencias paranormales. Experiencia de Salvador García. Comenzaré platicando sobre la casa en donde nací y crecí. Desde que tengo uso de razón, en esta casa siempre han sucedido cosas paranormales y aún siguen sucediendo hoy en día. Esta casa encierra historias de cada uno de los que la hemos habitado, desde ruidos y pasos hasta personas que se materializan en este lugar y desaparecen. Varios hemos sido testigos de objetos que se mueven de su lugar. Una de tantas me sucedió a mí hace años, cuando me encontraba bañando. Estaba en la regadera y dejaba mi ropa y toalla arriba del baño. Ese día me bañaba tranquilo, cuando vi cómo la toalla comenzaba a elevarse, como si alguien la estuviera levantando. La toalla se elevó a la altura de mi cara y después dio 2 giros en el aire y ésta cayó al suelo. Hace unos pocos meses, 2 de mis hermanos y un amigo vio como un vaso lo levantaban de donde lo teníamos colgado y lo dejaron caer. Cuando me encuentro en la casa solo, me pongo a grabar los cuartos y pasillos de esta, esperando capturar algo paranormal. Hace unos días llegué a la casa y abrí la puerta. Yo pensaba que no había nadie, y al entrar vi un rostro que se asomó desde la cocina y se escondió, por lo cual comencé a grabar. Fui caminando lentamente hacia la cocina y de repente salió mi hermana del cuarto de al lado de la cocina y de esta el hijo de ella. Se habían escondido para asustarme, por lo cual dejé de grabar. Pero al revisar la grabación había capturado algo inusual. Al salir mi hermana de repente para asustarme del cuarto, yo le dije que ya sabía. Se lo dije en 2 ocasiones. Para el segundo ya sabía, se escucha otra voz idéntica a la mía diciendo la misma frase, como si yo mismo me arremedara. Y al final del video hay un refresco tapado sobre la mesa y la tapa del refresco sale disparada hacia un plato. A continuación les dejaré el video original para que lo chequen y observen. Y si ven algo más, me pueden comentar. Los dejo con esta grabación verdaderamente misteriosa. Ya sabía. Ya sabía. No, te vi la cabeza. Te vi la cabeza. No, ¿por qué crees que estoy grabando? Porque ¿por qué crees que estoy grabando? Porque ya sabía. Ya sabía. No, te vi la cabeza. Ya sabía. Ya sabía. No, te vi
perdí la cabeza. Duende travieso. Historia mandada por Carlos Guzmán. Esto me ocurrió cuando tenía 8 años. Actualmente tengo 42. Pero esto que me sucedió a esa edad me marcaría por siempre. Un día salimos a visitar el bosque de la primavera. Mi papá, mi mamá y un hermano mayor que yo. Llegamos al río que pasa por ese bosque. Sus aguas son termales. Desempacamos nuestras cosas a la orilla del río y nos metimos en él. Todo se veía muy bonito. Recuerdo que había como neblina en el ambiente. Aparte de nosotros, había otra familia dentro del río, pero más alejados. En eso estaba tranquilo dentro del agua, cuando me cae una piedrita en la espalda. Volteé y me quedé observando el bosque, pensando que la piedra pudo caer de un árbol. Volví a jugar en el agua y nuevamente otra piedrita me golpeó el hombro. Ese golpecito me hizo voltear y entonces lo vi. Era un ser pequeñito que me estaba observando mientras éste se reía. Este ser estaba tras un árbol medio escondido. Traía un gorrito y su piel era como de color gris. Lo veía perfectamente, pues estaba como a 5 metros de mí. Me quedé viéndolo un rato y le grité a mi papá para que lo viera. Pero cuando le grité, este ser se escondió. Le dije a mi papá de lo que había visto y él no me creyó. Dijo que había visto a una ardilla, pues en ese lugar hay muchas. Seguimos disfrutando el día. Ya cuando decidimos irnos, nos salimos del agua. Comimos y nos cambiamos en ese lugar. Ya cuando nos íbamos a retirar, mi papá comenzó a preguntarnos sobre las llaves del carro. Y pues nadie las había visto. Él dijo que las tenía en su mochila, a un lado de esta. Todos comenzamos a buscar las llaves, cuando veo nuevamente a ese ser tras ese árbol. Me dirigí hacia él, pero este corrió y se metió al agua. Mi papá me vio correr y me dijo que qué perseguía. Le dije nuevamente que había visto al ser pequeño, que había corrido del árbol al río. Mi papá, dirigiéndose al árbol, vio que sus llaves estaban en ese lugar y me culpó a mí por haberle escondido las llaves. Ya, hoy de grandes, platicamos sobre aquel día, que ese ser era un duende y nos estaba haciendo travesuras, y que tal vez yo solo lo veía porque era inocente y sin maldad. Creo en esos seres, tal vez mágicos, porque los vi. Gracias por escuchar mi experiencia verdaderamente misteriosa. La criatura invisible. Historia mandada por Óscar Beltrán. Les platicaré de una visión sobrenatural que tuve no hace mucho tiempo. Yo iba a visitar a mi novia, casi todos los días. Llegaba a las 8 de la noche y me retiraba a las 10:30.
Mi novia vivía a 8 cuadras de mi casa, por lo cual me iba a diario caminando. Uno de esos días que fui con mi novia, ya era hora de retirarme. Me despedí de ella y comencé a caminar. La noche estaba nublada y para mi mala suerte comenzó a llover. Apenas llevaba 2 cuadras caminadas. Pensé en regresarme con mi novia, pues estaba más cerca de su casa, pero sus papás eran muy especiales y decidí mejor no ir para no causarle problemas. La lluvia que caía arreció y yo corrí hacia un parque que estaba a 1 cuadra más de distancia. Llegué al parque y me quedé bajo un árbol refugiándome. Ya no había gente en el parque, solo yo. Había lámparas que alumbraban el lugar, por lo cual veía perfectamente. En eso ocurrió algo verdaderamente extraño. Una esfera de luz cayó del cielo, pegándole a un árbol. Yo vi bien que era una esfera y no un rayo. Miraba fijamente a donde cayó esa esfera y de repente vi que algo se levantó del suelo. Fue algo muy extraño, pues no le veía cuerpo, pero notaba que había algo parado, gracias a la lluvia que mojaba dicho cuerpo. Era un ser invisible, que gracias al agua sí podía ver esa silueta, como de hombre, pero muy alto. Yo estaba asombrado con lo que estaba viendo, y no quería moverme, por miedo a que ese ser me viera. Dicho ser comenzó a caminar hacia el otro lado, pero cada que pasaba por una lámpara, ésta se apagaba. Se fue yendo hasta perderlo de vista, y cuando volteé a ver la dicha esfera que había caído, ya no estaba. Me fui corriendo a mi casa y le conté lo sucedido a mis papás. Yo creo que lo que vi se trataba de un ser alienígena y que tal vez haya varios en nuestro planeta, pero como son invisibles, no los vemos a simple vista. En verdad, fue una experiencia verdaderamente misteriosa. Las almas del templo. Historia mandada por Anónimo. Esto me sucedió en el centro de Guadalajara, hace unos pocos días, en un templo, el cual no diré su nombre. Pero dicho templo se ve que es muy antiguo. Cierto día acompañaba a mis hijos, pues iban a ponerse la vacuna contra el COVID. Llegamos y se formaron. La fila estaba muy larga, por lo cual decidí caminar un poco. Pasé por este templo, que se encontraba cerrado. Al dar la vuelta, había una puerta abierta, la cual daba al interior del templo, y decidí meterme. Era un pequeño pasillo de unos 30 metros. En cuanto empecé a recorrer dicho pasillo, sentía una energía extraña, como si me vigilaran. El ambiente se sentía sofocante. Seguí caminando, y al terminar el pasillo, entré supuestamente al templo. Había varias bancas. Me hinqué y me persigné. Comencé a rezar, pero seguía sintiendo esa sensación de ser observada y no me sentía tranquila. Todo lo contrario de cuando me he metido a un templo. Este era diferente. Tenía los ojos cerrados, pues estaba orando,
y al abrirlos vi muchos nichos en todas las paredes. También había unas personas confesándose, pues ahí estaban también dos padres en sus confesionarios. Al levantarse una persona de confesarse, el padre volteó a verme directamente a mí, pero su mirada la sentía con una mala vibra. Sin dejar de sentirme observada por muchas personas y ese ambiente tan sofocante, me levanté y me salí. Fui a acompañar a mis hijos y nos fuimos a casa. Ya en la noche acostada con mi esposo, me cuenta él que se despertó a medianoche y yo pronunciaba palabras y me veía inquieta. Él dijo que me puso la mano en la cabeza y estaba muy fría. Con la otra mano agarró la mía y me dice que mi mano la sentía muy grande, como si no fuera mi mano, sino la de alguien más grande. Él, al ver y sentir esto, comenzó a rezarme el Salmo 91. Cabe decir que mi esposo está muy conectado con lo espiritual. Me dice que en cuanto comenzó con el Salmo, regresó mi temperatura y estaba tranquila. Ya en la mañana me platicó lo que ocurrió en la noche y yo lo que me había pasado en ese templo. Platicando, coincidimos que si estaba cerrado ese templo, pues no tenía que haber nadie, y que las personas que vi eran tal vez ya gente fallecida, o que tal vez había entrado a otra dimensión, y a lo mejor algún ser se me pegó y lo traje conmigo. Lo bueno que la oración y Dios me ayudaron con esta experiencia que me sucedió, verdaderamente misteriosa. El ser de otro mundo. Historia mandada por Gerardo López. Les platicaré que me gusta viajar mucho en motocicleta y tengo un grupo de amigos que nos juntamos y salimos a diferentes partes de la República. Esto que viví me sucedió cuando fuimos a Colima. Veníamos con rumbo a Guadalajara. Yo venía con la caravana de motociclistas y decidí adelantarme un poco de ellos. Y cuando iba por el tramo de Plan de Barrancas, sucedió algo verdaderamente inexplicable. Iba subiendo esas curvas de ese tramo y a mi lado izquierdo hay árboles, a los cuales volteé a ver y me llamó la atención un ser que estaba trepado en dicho árbol. Este ser estaba sentado en una posición como de mantis religiosa, o como suelen estar en posición también los grillos. Cuando iba pasando por ahí, el ruido de mi moto hizo que volteara a verme ese ser. Y nunca olvidaré esos ojos grandes y muy penetrantes, como si esa mirada tuviera algún tipo de poder. Una mirada muy, pero muy penetrante. A la hora que el ser se movió para verme, una águila detectó su movimiento y se le lanzó para atacar. En esto sucedió algo verdaderamente sorprendente. Al llegar el águila con este ser, el águila explotó. Yo vi cómo volaron todas las plumas del águila. Fue algo sorprendente.
Fue como si este ser tuviera algún tipo de poder o arma consigo. Volteé hacia atrás por medio del retrovisor de la moto, y ahí se encontraba, a media carretera, este ser, observándome, con esos ojos penetrantes y llenos de un magnetismo extraño. Atrás de mí venía un carro, y en la parte de atrás del carro, dos niñas observando hacia atrás. Como que estas personas también vieron a ese ser. Seguí mi recorrido en la moto y esperé a la caravana en un restaurante. Ya cuando llegaron, no sabía si contarles o no mi experiencia, por miedo a que no me creyeran. Ya cuando les conté, algunos se mostraron sorprendidos, pues saben que no soy una persona mentirosa. Mi teoría de ese ser es que tal vez sea un alienígena, pues la forma no era para nada conocida, y esas habilidades que tenía eran sobrenaturales. Gracias por escuchar mi experiencia con ese ser verdaderamente misterioso. Bruja o fantasma. Historia mandada por Ángel González. Esto me sucedió cuando tenía 11 años. Vivíamos en un barrio donde las casas estaban separadas y había mucho llano y terrenos. Recuerdo que nos encontrábamos en una fiesta familiar. Éramos como 6 amigos los que estábamos jugando. En eso se acercó una tía y le dijo a mi primo que si le traía un suéter de su casa. Dicha casa quedaba como a 100 metros por la parte de enfrente. Todos decidimos acompañar a mi primo, y ahí íbamos los 6 niños caminando. Recuerdo que no había luz en la calle. Nos metimos a la casa de mi primo, que solamente eran 2 cuartos de adobe, y un patio muy grande, en el cual estaba el tendedero. Mi primo se acercó a bajar el suéter de mi tía, pero en cuanto éste se arrimó al tendedero, todos comenzamos a ver a una mujer que venía flotando hacia donde él se encontraba. Todos asustados comenzamos a gritarle que le corriera, pero mi primo quería descolgar el suéter y seguía intentándolo sin conseguirlo. Ya cuando dicha aparición estaba por agarrar a mi primo, este le dio un jalón al suéter y cayó al suelo. Se levantó inmediatamente y comenzó a correr, y con él todos nosotros. Para salir de la casa había una puerta sumamente pequeña, por lo cual solo cabía una persona, y ahí nos encontrábamos todos desesperados por salir, hasta que lo logramos. Veníamos diciendo lo que vimos, y todos comentamos que una señora flotando. Llegamos a la fiesta, todos asustados por tal aparición. Nos vieron exaltados y nos preguntaron que qué teníamos. Les platicamos de la señora que vimos flotando y que quería llevarse a mi primo, pero nadie nos creyó. Hasta la fecha, recuerdo ese día donde se nos apareció aquella mujer que tal vez era una bruja y se quería llevar a mi primo. Una experiencia verdaderamente misteriosa. El visitante paranormal. Historia mandada por Janet Montes de Oca. Esto me sucedió hace tiempo atrás. Yo vivía en Arvento, cerca de Cajititlán,
En ese tiempo, mi esposo salía mucho de viaje. En las madrugadas yo me levantaba para prepararle su maleta y él se iba al aeropuerto. Recuerdo muy bien ese día, que como de costumbre, le preparé su maleta. Él salió y se fue. Yo cerré la puerta, le puse seguro y me fui a acostar. Entonces, en el momento que me acuesto, me timbran. Yo luego pensé que era mi esposo, que algo se le había olvidado. Me levanté y me asomé por un hoyito que tenía la puerta donde se podía ver hacia afuera. Y vi a una mujer parada, con el cabello suelto. Yo me sorprendí y pues me preguntaba qué hacía una mujer a esta hora. Se me vino a la mente que podía ser mi nuera y se me ocurrió abrir la puerta. En cuanto la abrí, entró un aire muy fuerte y muy helado. Salí a la calle y comencé a buscar dicha mujer y no había nadie. En esta casa vivía mi hijo y mi nuera en la planta alta. Subí las escaleras y no había nadie. Regresé a la planta baja y comencé a buscar por toda la casa y no había nadie. Me aseguré que quedara toda la casa bien cerrada al ver que no había nadie y me fui a acostar. A partir de ese día, sucesos paranormales comenzaron a ocurrir en mi casa, como si alguna fuerza invisible estuviera habitando mi casa. Me cerraban las puertas. Se escuchaban pasos. Sentía que alguien nos vigilaba. Un sobrino se quedó a dormir una noche en mi casa, pero no lo dejaron dormir. Toda la noche lo estuvieron asustando. Ya la situación en mi casa era extrema, con esa presencia que no nos dejaba en paz. Yo le enfrenté, diciéndole que se fuera, que no era bienvenida a mi casa, que aquí no tenía cavidad. Pasó el tiempo y ya no le tomaba importancia, y poco a poco esta presencia fue dejándose de sentir. Esa experiencia nunca se me olvidará, sobre esta presencia que entró a mi casa, que alteró mi vida y la de mi familia. Una presencia verdaderamente misteriosa. La sombra maléfica. Historia mandada por Oscar Gálvez. Esto me sucedió cuando ocurrieron las explosiones del 22 de abril, acá en Guadalajara. Toda la gente que vivía por la zona de las explosiones nos evacuaron. Mi familia y yo nos fuimos por la zona del Mante, cerca de Periférico, a casa de mi abuelita. Ya en la tarde, mis primos y yo estábamos jugando en el patio de esta casa. Recuerdo que dicho patio estaba muy grande. En él se encontraba una barda a medio construir, por lo cual sobresalían los castillos de dicha barda. Y en uno de estos castillos se encontraba una soga amarrada. Nosotros jugábamos con esta soga, a aventarla y a columpiarnos. En eso nos hablan nuestros papás, y la soga la aventamos, y ésta se enredó en el castillo, quedando más alta, y ya no podíamos alcanzarla. Regresamos al patio. En eso alguien dijo que fuéramos al baño. Este baño estaba muy antiguo y quedaba hasta el fondo del patio.
Comenzamos a caminar al baño, y en eso se soltó un aire muy fuerte. Había varios pinos en este patio, y con el viento silbaban muy fuerte, y muy, pero muy siniestro ese sonido. Uno de mis primos comenzó a gritar que una lechuza apareció en el patio. Todos comenzamos a correr rumbo a la salida. Uno de mis primos, que iba adelante de mí, cuando pasamos por la soga que estaba colgada, esta, como si alguna fuerza invisible la estuviera moviendo, se le comenzó a enredar en su cuello, impidiéndole seguir corriendo. Todos nos paramos y volteamos a la barda donde estaba colgada la soga, y todos vimos a una sombra negra y alta que estaba jalando la soga y levantando a mi primo ahorcándolo. Rápidamente ayudamos a descolgar a mi primo, pues él no sabía quién lo estaba jalando. Nos subimos a la barda para ver quién era, pero en cuanto nos subimos no había nadie. Era imposible que alguien se haya subido por el otro lado, pues la altura era demasiada. A este primo le quedó la soga bien marcada alrededor de su cuello. No sé si el ataque de esta sombra iba contra este primo, o sería porque pasó primero y fue a él a quien agarró. Nunca olvidaré estos acontecimientos verdaderamente misteriosos. La carreta de la muerte. Historia mandada por Victoria Gamboa. Les contaré esta experiencia aterradora que me sucedió tiempo atrás, cuando vivía con mi hija la más chica, su esposo y mi nieta. Ese día se habían ido de vacaciones mi hija y su familia, por lo cual me quedé sola en la casa. Se llegó la noche, me acosté y me quedé dormida. El cuarto donde yo dormía era en un segundo piso. Este tenía una ventana que daba a la calle, y pegada a esta, mi cama. Me desperté a medianoche, no sé por qué razón, y comencé a escuchar a los perros de la zona aullar y ladrar. En eso, el trotar de caballos, pero muchos. Se escuchaba como si vinieran arrastrando cadenas. Yo, extrañada por tales ruidos, me asomé por la ventana, y lo que vi fue algo extraño. Vi varios caballos arrastrando a una carreta vieja. Esta era manejada por un hombre con ropa antigua y un sombrero grande. Dicha carreta se dirigía a pasar por mi calle. En eso sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y presentí que aquella aparición no era nada bueno. Dejé de observar por la ventana y me acosté. Los ruidos de dicha carreta se seguían escuchando, y yo con esa sensación extraña y con mucho miedo. El ruido de la carreta continuó un poco más, y de repente, silencio. Ya no se escuchó nada, como si por arte de magia haya desaparecido. No fue un sonido normal de algo que oyes y se va alejando. Esta carreta paró y ya no se escuchó más. Tiempo después, fui a visitar a una de mis hijas, de las más grandes. Me quedaba a dormir en la sala, en una cama que me acondicionaron. Esta cama está pegada a un ventanal que da hacia la calle. Una noche
que estaba dormida. Igual que la otra vez, me levanté sin motivo alguno a medianoche y comencé a escuchar aullar y ladrar los perros de por ahí. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, y más aún cuando comencé a escuchar el trotar de caballos arrastrando cadenas. Era el mismo sonido que había escuchado tiempo atrás. Esta vez no quise asomarme, solo me mantenía quieta, escuchando esos ruidos que para mí eran sobrenaturales. Escuché cómo pasaron los caballos y la carreta por esta calle, e igual que la otra vez, solo dejaron de escucharse. No sé a qué se deba esta aparición que me ha tocado en 2 ocasiones. Espero y ya no volver a escuchar esta carreta verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo